Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 de la tarde en este su programa, Descubriendo el Mundo. Poco a poco ya llevamos como más o menos unos 8 meses de transmisión. Ya ven ustedes que el tiempo se va de volada y en estos 8 meses hemos tenido la oportunidad de platicar sobre temas muy diversos. Hemos ido a diferentes partes del planeta, hemos visitado culturas muy antiguas, hemos hablado de cuestiones del medio ambiente, cuestiones ecológicas, hemos hablado de geografía, de historia, les he platicado de anécdotas personales, de todo lo que se nos viene por la cabeza. Y qué bueno que les esté interesando. Cada vez son más personas las que nos dicen, las que nos hacen comentarios, nos preguntan, nos sugieren temas. Ya saben ustedes que cualquier persona que quiera hacer algún comentario, alguna opinión, críticas constructivas o destructivas, cualquier cosa que quieran comentar es bienvenido. Todas las opiniones son perfectamente válidas. Bueno, pues voy a seguir con el tema de China. Les estaba yo hablando sobre esa cultura, una cultura fascinante, una cultura milenaria. Tienen por lo menos 4,000 años de antigüedad, de continuidad cultural. Y les estaba hablando la semana pasada sobre algunos aspectos de la China moderna que son muy interesantes, que definitivamente nos ayudan a comprender las relaciones de poder y de geopolítica, se le llama así, cuestiones geopolíticas del mundo en el que vivimos. Vamos a explorar algunas de estas situaciones. Para comprender la China moderna, tenemos que conocer la historia de China. Esto es inevitable, no solo de China, de cualquier parte del mundo. Queremos comprender el presente, tenemos que conocer el pasado. Lo decían los mismos chinos. Hay un proverbio en China que dice que algo así va: para conocer a una persona tienes que conocer sus recuerdos, y para conocer a un pueblo tienes que conocer su historia. O algo así, por ahí va ese proverbio chino. Bueno, los chinos lo saben mejor que nadie. Tienen una continuidad cultural de 4,000 años. Ellos saben que los movimientos históricos se llevan bastante tiempo en desarrollarse. La última fase de la historia china podríamos decir que empieza a principios del siglo pasado, 1900 y tantos, a principios del siglo XX, cuando la última dinastía de China se cayó, se colapsó. Era una dinastía de origen manchú, de Manchuria, ni siquiera eran chinos, pero estaban ahí de supremos mandarines. Esta dinastía ya estaba bastante anacrónica, estaba fuera de los tiempos. Las grandes potencias europeas, empezando con Inglaterra, pero también estaban Alemania, estaba Francia, todas las potencias europeas que podían, estaban ahí viendo ver qué ventajas sacaban de China. Y China estaba bastante atrasada para la tecnología de aquel entonces, sobre todo la tecnología militar con la que llegaron las potencias europeas. China definitivamente no estaba al tanto. Entonces, las grandes potencias europeas empezaron a sacar ventajas comerciales, tenían enclaves. Por ejemplo, Inglaterra obtuvo la concesión de la isla de Hong Kong. La obtuvo por más de 100 años. Durante todo ese tiempo, Inglaterra era la que dominaba la isla de Hong Kong y hacía lo que quería. Era el gobierno efectivo de la isla de Hong Kong. Los portugueses, asimismo, obtuvieron la concesión del enclave de Macao. Macao es otra región en China, me parece que también es una isla, o a lo mejor está conectada al continente, pero me parece que es una isla que también era una posesión portuguesa. Tanto Macao como Hong Kong acaban no hace mucho, hace apenas una década o algo así, acaban de ser retornadas a la administración china. El asunto es que China estaba postrada. Todo el mundo hacía con China lo que querían. Después llegaron los japoneses. Los japoneses, antes de la Segunda Guerra Mundial, se les metió en la cabeza que toda Asia les pertenecía. El surgimiento de Japón empezó a principios también del siglo XX. Por el año 1905 fue la guerra entre Rusia y Japón. Hubo una guerra entre Rusia y Japón. Todo el mundo pensaba que Rusia iba a ganar esa guerra fácilmente, muertos de la risa. ¿Y cuál se llevaron la sorpresota de que Japón los derrotó?
estrepitosamente. Fue una guerra marítima, fue pelear en el mar con barcos de guerra y Japón destruyó por completo la armada rusa y a partir de ahí Japón se sintió el dueño de toda Asia, se siguió, invadió Corea, después invadió China, toda Manchuria, todo eso, y se siguió después con el sudeste de Asia, hasta que finalmente, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se lo podía permitir, no le podía permitir que Japón fuera el dueño de toda esa región del mundo. El caso es que China no veía ni por dónde venía el siguiente fracaso, estaba realmente sufriendo. Entonces, cuando China fue invadida por Japón, que invadieron una buena parte de China continental, se creó todo un movimiento nacionalista que buscaba la expulsión del invasor. Y finalmente lo consiguieron expulsar a los japoneses, pero resulta que a río revuelto, ganancia de pescadores, como dicen. China estaba en el caos y todo el mundo luchaba por el poder. Entonces las dos principales facciones eran precisamente la facción nacionalista. Había un señor de la guerra que se llamaba Chiang Kai-shek, y por el otro lado estaba otra facción que era un movimiento con una ideología que le habían tomado, se podría decir, prestada de Rusia. Rusia era comunista, entonces China también pensó que el comunismo era la solución a todos sus problemas y estaba la facción comunista. Había varias personas ahí, estaba Zhou Enlai, estaba Sun Yat-sen, y el que finalmente acabó por ser su principal abanderado fue Mao Zedong. Entonces, entre estas dos facciones, la China nacionalista y la China comunista, se pelearon por la posesión de la gran tajada del pastel que era China. Ya que habían corrido a los japoneses, estaban corriendo a los japoneses, y cuando todavía estaban los japoneses ahí dentro, pero ya estas facciones ya estaban peleándose el dominio de China. Y finalmente ganó la facción de los comunistas bajo Mao Zedong. Corrieron a los japoneses, a los nacionalistas también los corrieron, los mandaron a la isla de Taiwán, que se separó de China, que por cierto Taiwán nunca hubiera podido conservarse como un país independiente, que lo sigue siendo hasta la fecha, si no hubiera sido por el apoyo de los gringos. Los gringos estaban completamente opuestos a cualquier cosa que oliera a comunismo. Entonces, los gringos apoyaron completamente a Chiang Kai-shek, y cuando fue expulsado de China, se encontró refugio en Taiwán y ahí se mantuvo, ¿no? Y de hecho Taiwán sigue siendo independiente, aunque China no lo reconoce como país, pero Taiwán no se podría sostener un solo instante si no fuera por el apoyo de los gringos. ¿Ok? Bueno, el asunto es que entre la mitología de la Revolución China, la Revolución Comunista, fue una de las grandes revoluciones del siglo XX. Ya saben ustedes que en el siglo XX hubo varias grandes revoluciones en el mundo, empezando con la Revolución Mexicana, después la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, son algunas de las grandes revoluciones que hubo el siglo pasado. Y toda revolución tiene sus mitologías, tiene sus hechos heroicos y tiene cuestiones que quizás sí sucedieron, quizás no, pero que de alguna manera pasaron a la historia y fueron corregidas y aumentadas. Y precisamente una de las grandes mitologías de la presente fase de la historia china es la Gran Marcha China. ¿Sí? Les voy a platicar en qué consistió esa gran marcha. En todos los libros de texto chinos de la historia moderna se le menciona. Es la gran gesta heroica de los inicios de la presente fase de la historia china. La gran gesta heroica es como aquí en México mencionar el grito de Dolores, por ejemplo. El grito de Dolores, pues todo el mundo sabe de lo que se trata, de los mitos de la creación de la patria moderna mexicana. Que sí sucedió, por supuesto que sucedió, pero después ya se hace toda una mitología alrededor. Pues lo mismo sucedió allá en China con la Gran Marcha China. Resulta que Mao Zedong, junto con sus seguidores, estaban siendo perseguidos por los nacionalistas. Los nacionalistas los querían eliminar por completo. Ya sabían los nacionalistas que el Partido Comunista venía fuerte, y si no lo eliminaban, pues ellos iban a ser eliminados. Entonces el Partido Nacionalista, que en ese momento llevaba la delantera, hizo todo lo posible por eliminar del paso a los comunistas. El caso es que los comunistas, liderados precisamente por Mao, tuvieron que escapar de donde los estaban persiguiendo y se fueron caminando por toda la República China. Un año completito fue la Gran Marcha China, fue de octubre de 1934
a octubre de 1935. Fue un año completito en el que recorrieron 12.500 kilómetros, que es una distancia bastante grande, ¿no? Sobre todo si estamos hablando que la recorrieron a pie. Quizás llevaron algunos carros, pero la mayor parte de la gente que iba ahí iba a pie. Y 12.500 kilómetros recorrieron todo lo largo y lo ancho de la República China, que es tan grande. Y finalmente, ahorita les voy a platicar cómo estuvo eso. Pero antes de seguir, les quiero poner una melodía. Ya saben ustedes que es importante para conocer la cultura de los países de los que les hablo. La música es un factor muy importante. Esta melodía que les voy a poner es de los monjes budistas. Son cantos budistas de un templo. Se llama, aquí lo tengo yo anotado como templo Henshen o algo así. No sé ni siquiera dónde esté, en alguna parte de China. Son monjes budistas. Quizás ustedes lo saben, quizás no, pero las principales religiones en China en la actualidad son el budismo y el taoísmo. El taoísmo o el camino del Tao es una religión autóctona china. Esa sí tiene su origen en China. En cambio, el budismo fue importado de la India. El budismo se originó en India y de India se trasladó a China, a Japón, al Tíbet, al sureste de Asia y a muchos otros lados. El budismo sí echó raíces en China y actualmente una buena parte de la población en China sigue siendo budista. Vamos a escuchar esta canción. La canción original dura como más de 20 minutos, ¿eh? O sea, estos cantos budistas se siguen y se siguen y se siguen, van repitiendo los mismos motivos. Son una manera como de meditación. Yo la tuve que recortar, la dejé en 3-4 minutos, bastante breve, simplemente para que la escuchemos.
Bueno, ¿qué les pareció? Imagínense lo que debe de ser estar en un templo, allá en China, un templo de esos todos esos templos antiguos son de madera, por lo general son de madera, y son unas construcciones magníficas. Yo diría que los chinos y los japoneses, bueno, en China nunca llegué a estar, pero en Japón sí. Y algunos de los templos que llegué yo a ver por allá eran unas verdaderas maravillas de la carpintería. Yo creo que los japoneses, así como los chinos, deben de estar entre los mejores carpinteros del mundo. Todos sus templos, todas sus estructuras antiguas estaban hechas de madera y con una maestría asombrosa. ¿Cómo es posible que sean esas construcciones enormes, unos templos realmente impresionantes? Por supuesto, lo malo de la madera es que no se conserva. ¿Se acuerdan que estaba yo hablando sobre la ciudad de Chang'an, que hace 1300 años era la ciudad más grande del mundo y de la cual prácticamente no se conserva nada? Resulta que la ciudad, todos los palacios, todas las casas, todos los templos, todo lo que había ahí estaba construido principalmente de madera, y la madera últimamente no se conserva, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, los egipcios nos legaron sus templos magníficos que estaban construidos en piedra. De la misma manera, aquí en México, toda la arquitectura monumental de las culturas precolombinas, la que estaba hecha en piedra fue la que todavía sobrevive. Bueno, pues allá en China, resulta que esta gran marcha, la gran marcha china, que todavía se sigue celebrando en el folclore, o sea, pasó a formar parte del, ¿cómo decir?, de las grandes proezas, entró al subconsciente colectivo del pueblo chino. Esta gran marcha china recorrieron 12.500 kilómetros y eran 80.000 personas las que llegaron a participar en esa marcha, ¿sí? 80.000 personas, es muchísima gente. Imagínense la logística para darle de comer a tanta gente. Todas esas personas, era todo un ejército, era el ejército rojo, estaba dividido en varias facciones, y el ejército rojo, 80.000 personas que caminaron esa enorme distancia durante un año completo. Se les iba uniendo gente a lo largo del camino, tuvieron varias batallas también en algunos puntos, una batalla que tuvieron que librar contra el ejército nacionalista, en que supuestamente, así lo estaba yo leyendo, de 80.000 personas que formaban el ejército rojo, solo quedaron aproximadamente unas 30.000. El resto lo mataron, o también se piensa que hubo muchas deserciones, porque no todo el mundo, a la hora de los cocolazos, no todo el mundo veía la necesidad de arriesgar la vida por una causa a lo mejor en la que ni siquiera creían demasiado. Pero el asunto es que el ejército tuvo sus altas y sus bajas, de 80.000 llegó a bajar a 30.000, y después, más adelante, llegó a incrementarse sus números de nuevo, y cuando terminó la Gran Marcha China, eran de nuevo aproximadamente unas 100.000 personas, era todo un ejército, derrotaron al ejército nacionalista, y se quedaron con todo lo que es actualmente la China continental. Ese fue el triunfo del Ejército Rojo y del Partido Comunista con Mao, sí, Mao Zedong, ¿ok? Que Mao se convirtió, pues ya no se le llamaba mandarín, ¿verdad? Ahora se le llamaba el secretario general del Partido Comunista o algo así, pero en la práctica era el mandamás, era el dirigente totalitario, porque eso fue en lo que se convirtió, ¿no? Una estructura altamente jerarquizada, y con Mao en la cima y los que le siguieron después. El asunto, lo que aquí me interesa comentar, es que, pues ya saben ustedes que en Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países europeos se vinieron para abajo, todos los países europeos que tenían colonias por todo el mundo perdieron sus colonias, y realmente se vinieron para abajo. Estados Unidos quedó como la gran potencia mundial. La gran potencia mundial que todavía lo quiere seguir siendo, por lo menos militarmente lo sigue siendo. Y Estados Unidos pues siempre tuvo una aversión visceral completa contra cualquier cosa que oliera a comunismo. Entonces, a Estados Unidos no reconoció a la nación china, a pesar de que la nación china es imposible ignorarla, tiene demasiada importancia en los asuntos internacionales, pero Estados Unidos se negó a tener tratos diplomáticos con la nación china por el hecho de que esta era comunista. Así como Estados Unidos tenía una guerra fría contra Rusia, Rusia también era comunista, aunque el comunismo de Rusia siempre fue muy distinto al comunismo de China, y de hecho Rusia y China hubo veces que ni siquiera se entendían bien. El caso es que Estados Unidos tampoco tenía tratos con la nación china. También había ahí una especie de guerra fría que se manifestó en varias ocasiones en guerras calientes. Por ejemplo, la guerra de Corea,
La guerra de Corea en realidad fue una guerra entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro lado. A Estados Unidos lo que le interesaba era tener una presencia militar en esa parte del planeta y lo consiguió. Hasta la fecha Corea sigue teniendo bases militares gringas y una fuerte presencia militar de los Estados Unidos. Bueno, el asunto es que esta situación siguió así durante 2 o 3 décadas y a principios de la década de los 70s, Estados Unidos se dio cuenta que realmente no le convenía a nadie seguir con ese juego, con esa pretensión de no querer tener relaciones diplomáticas con China. Entonces fue cuando se dio la famosa distensión. Creo que así se le llamó, ¿no? La distensión fue cuando el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Richard Nixon, en 1970, 72, por esas fechas, hizo el famoso viaje, se fue a China a arreglar la situación entre los dos países. Entonces, a partir de ese momento, se reanudaron las relaciones diplomáticas y comerciales y políticas y en todos los niveles entre Estados Unidos y China. Y precisamente ahí se sentaron las bases de lo que es actualmente la relación entre Estados Unidos y China. Si en 1970, hace 40 años, es cuando se sentó las bases de lo que actualmente sigue siendo la relación entre esos dos países. Todos ustedes saben que China actualmente es la fábrica del mundo. China es la que produce, si ustedes van ahorita, por ejemplo, van a Aurrera, yo creo que tranquilamente un 40-50% de los productos que se venden en un supermercado como Aurrera, que no sean comestibles, pero de toda clase de productos, son hechos en China. De repente China se metió en una fase frenética, bueno, cada vez fue agarrando más vuelito, cada vez más rápido, en que se empezó a industrializar a pasos agigantados. Empezaron a poner fábricas por todos lados, y a exportar productos a todas partes del mundo. Muchas de estas fábricas eran de capital extranjero. Todas las compañías gringas y europeas empezaron a mandar a sus fábricas a China. ¿Por qué? Porque les salía más barato. Todas las maquilas, por ejemplo, las fábricas maquiladoras, así como le hacen en México, que toda la frontera norte de México, desde Tijuana hasta Matamoros, pues toda la frontera norte de México está llena de maquiladoras. ¿Por qué? Porque a las compañías gringas les sale más barato producir sus objetos en países tercermundistas, donde los sueldos son bastante más baratos y donde los controles sanitarios son también más laxos y hay corrupción y hay toda clase de situaciones. El caso es que en China, si a las compañías europeas y a las compañías gringas les sale barato mandarlas sus fábricas aquí a México, pues les salía todavía más barato mandarlas a China. Allá, por ejemplo, el sueldo, ahorita no sé en cuánto estén, pero no me extrañaría nada que por 8 horas de trabajo estén ganando $2 o $3 al día. Cuando un obrero en Estados Unidos está ganando por lo menos unos $12-15 la hora. Allá en China quizás estén ganando $4 o $5 al día. Entonces, pues no hay comparación. Entonces, China se dejó convertir y se convirtió en la fábrica del mundo. Y esta situación sigue hasta la fecha. Eso también ha provocado una grave situación geopolítica actualmente. Realmente la situación así como se va pintando, se están formando bloques de esto, quizás les hablaré en otra ocasión, pero hay gente que dice, esperemos que nunca llegue a ese punto, pero nunca se sabe, pero hay gente que dice que no se descarta una futura guerra, ¿verdad? Una futura guerra entre Estados Unidos y China. Digo, esperemos que nunca llegue a ese punto, porque si llegara a suceder, realmente estaría bastante dramático. Bueno, eso, vamos a explorar esas opciones, les voy a hablar de eso en alguna otra ocasión. Pero el asunto, lo que aquí me interesa decir es que, ya para terminar el programa, que ya casi se me acabó el tiempo, es que China de alguna manera se convirtió en una inmensa fábrica, y eso también ha provocado una gravísima crisis ecológica en China. Una grave crisis ecológica. Sobre esa crisis y sobre la situación, todo esto de lo que les estoy hablando todavía da
da bastante de qué hablar. Vamos a ver si la semana que entra seguimos con ese tema. Los voy a dejar con otra melodía china también. Esta es instrumental. Sus instrumentos tradicionales tienen una especie de violín, lo utilizan ellos mucho. Es un violín que lo llaman ellos erhu. Erhu es un instrumento típico chino. Es un instrumento de cuerda parecido al violín, pero el sonido es diferente y también hay de tener menos cuerdas. No sé exactamente, pero son instrumentos típicos chinos. Entonces yo los dejo. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo y pues nos estamos escuchando la semana próxima.